Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 411. Ese maldito hombre. Según los rumores, un mujeriego empedernido que nunca rechaza a nadie. Stussy sintió una oleada de irritación. No estaba segura de si le molestaba más su propia reacción o la audacia de ese descarado marine. Pero ahora que el partido había comenzado, no había vuelta atrás. La actitud arrogante e intrépida de Darren no hizo más que avivar su espíritu competitivo. Después de todo, como reina de la calle del placer, no había truco de seducción que no conociera. Muchas de las geisas y cortesanas de alto rango bajo su mando habían sido entrenadas personalmente por ella. Estas mujeres seductoras, capaces de hacer que incluso los hombres más duros vaciaran sus bolsillos y sus corazones, no solo eran artistas, sino también hábiles asesinas y espías. Porque a los hombres, bueno, les encantaba presumir cuando tenían a una mujer hermosa en sus brazos y el vino corría por sus venas. Con tan solo unas pocas palabras bien elegidas, una cortesana con formación profesional podría descubrir incluso tus secretos mejor guardados. Y cuando se trataba del arte de la seducción, Stussy reinaba suprema al otro lado del mar, una reina indiscutible sin corona. En este tipo de juego, quien se retiraba primero perdía. Entonces sus labios color cereza se curvaron en una sonrisa sensual. Darren-san, eres muy honesto. En ese caso, no me contendré. Se levantó del sofá con una gracia pausada, cada paso hacia el ligero y elegante. Sus tacones rojos resonaban contra el suelo, y cada nota parecía tocar el corazón. Darren, que no era ajeno a este tipo de movimientos, reconoció el sonido de inmediato. En su vida pasada, antes de su viaje a través del tiempo, conocía bien ese sonido. Por lo general, significaba una sola cosa: la tentación estaba cerca. Cuanto más se acercaban esos tacones, más parecía una caja sorpresa a punto de abrirse. Y, por lo general, en el momento en que se abría la puerta de esa habitación privada, sabía que su sueldo se había esfumado. Pero esto era diferente. Allí estaba ella, la cortesana más selecta, refinada y versátil de todo el nuevo mundo, que había venido a servirle. Claro, faltaba la emoción de la sorpresa, pero ¿quién podría quejarse? Absorto en sus pensamientos, apenas se percató de que Stussy ya había llegado a la cabecera de la cama. Extendió un par de manos pálidas y con las uñas impecablemente cuidadas. Sus dedos, pintados de rojo carmesí, recorrieron delicadamente los contornos del firme pecho de Darren. Este es el cuerpo que incluso la legendaria pirata, Big Mom Charlotte Linlin, desea poseer. Stussy se movía como una serpiente sinuosa, su esbelta cintura se balanceaba hipnóticamente mientras se inclinaba cerca del oído de Darren. Sus labios rozaron el lóbulo de su oreja, su cálido aliento teñido de perfume, mientras susurraba con una risa burlona. Si Linlin supiera esto, estaría furiosa, ¿verdad? Suaves susurros en su oído, un ligero roce como una pluma en su pecho, pero mientras tanto, Darren se burlaba de él en secreto. Jeje, estás jugando con fuego, mujer. Aceleró su respiración, y un destello de pánico cruzó su rostro mientras apretaba los dientes. No tengo absolutamente ningún interés en esa bruja loca. Jejeje. ¿Pero qué hay de mí, Darren-san? ¿Te interesa? Stussy soltó una risita mientras sus dedos se deslizaban hacia abajo, rozando los contornos de su abdomen bien definido. El cuerpo de Darren se puso ligeramente rígido. Tú. Al notar la sutil reacción, un destello de triunfo apareció en los ojos de Stussy. Vaya, Darren-san, tu cuerpo es tan sincero. Oye, esa debería haber sido mi frase. Aún así, tenía que admitir que era, en cierto modo, satisfactorio. No podía negarlo, aquella mujer tenía un gran talento para la seducción. Si no fuera un veterano tan experimentado, probablemente ya se habría rendido. Teniendo esto en cuenta, Darren decidió seguirles el juego, manteniendo una expresión de calma forzada mientras continuaba el baile. Jeje. No esperaba que fuera tan lindo. En ese caso, sigamos molestándolo un poco más. Los ojos de Stussy brillaban mientras sus dedos continuaban su lento y deliberado movimiento. Sonrió con fingida inocencia. Y he oído que Darren-san tiene una esposa deslumbrante en el cuartel general de la Marina. ¿No te preocupa que se enfade si se entera de todo esto? No, le estás dando demasiadas vueltas. Si Toki lo supiera, no solo no se enfadaría, sino que probablemente le tomaría la mano y le pediría ser su mejor amiga. Al fin y al cabo, si consigo ganármelo, tal vez tenga acceso a todos los recursos, la influencia y la extensa red de inteligencia del Distrito del Placer. Darren se movió ligeramente, fingiendo incomodidad, y dejó escapar una risa fría. Parece que hiciste tu tarea. Stussy soltó una risita suave, imperturbable. ¿No era eso de esperar? Darren-san, usted es uno de los hombres más influyentes de los mares. Poder, prestigio, un historial de victorias que brilla como el oro. Desde tu debut, has derrotado al destructor de mundos Bjorn the World. Cortarle el brazo a Kozuki Oden, el hermano jurado de Barba Blanca. Frustró los planes de Siki, el león dorado, una y otra vez sin ningún esfuerzo. Él mismo mató a 3 de los hijos biológicos de Big Mom Charlotte Linlin con sus propias manos. Incluso Douglas Bullitt, ese monstruo de los piratas de Roger, el heredero demonio, quedó lisiado por su culpa. Y justo ayer, conmoviste al mundo con ese impresionante discurso de graduación, y lo complementaste con un ataque de disuasión estratégica, en Toto Land. Ahora mismo, eres el nombre más codiciado en todos los océanos. Incluso has superado a los 3 pilares de la armada, Sengoku, Garp y Zephyr. Mientras enumeraba sus logros, Stussy se inclinó y besó suavemente la punta de la oreja de Darren, dejando una leve marca roja. ¿Sabes cómo te llaman últimamente? Sus labios se curvaron y sus ojos brillaron con una fascinación provocativa. Pronunciaba cada palabra lentamente, con un ritmo deliberado. El monstruo de última generación de la armada. El rey sin corona del Mar del Norte. Heredero de los 3 grandes pilares de la armada. Un arma disuasoria de nivel estratégico. El fin de las leyendas. Y
Sus dedos rozaron la mejilla bien definida de Darren, suaves e íntimos como la caricia de una amante. Se inclinó hacia él, con la mirada fija en la suya, en un tono tierno pero electrizante. Del futuro almirante volador. Darren sonrió y, sin dudarlo, la rodeó con el brazo por la cintura. Su mano grande se deslizó hacia abajo con clara intención. ¿Así que ya he acumulado tantos títulos? ¿Todo sin darme cuenta? Para ser sincero, oírlas todas juntas me da un poco de vergüenza. Si tuviera que presentarme con esa frase, probablemente me reiría a la mitad. Imagínate recitar una lista tan larga y que alguien responda, lo siento, no recuerdo tantos nombres. Sería muy embarazoso. Soltó una risita y negó con la cabeza. Los apodos suenan mucho mejor cuando los pone otra persona. Stussy soltó una risita suave, y justo cuando su mano estaba a punto de cruzar la línea, la apartó suavemente con una sonrisa tímida y un aire de delicada inocencia. Para alguien como usted, Darren-san, es natural que tenga un poco de curiosidad, ¿verdad? Ja, ella es buena en este juego de ida y vuelta. El ojo de Darren se contrajo ligeramente. Al ver la leve frustración en su rostro, Stussy pareció aún más satisfecha consigo misma. Y además, añadió con una sonrisa traviesa, ¿no me investigaste ya, Darren-san? Me imagino que supiste perfectamente quién era yo en el momento en que crucé esa puerta. Capítulo 412. Siempre he tenido buen ojo para los hombres. La suave mano de Stussy rozó la mejilla de Darren, y sus uñas de color rojo brillante dejaron una marca casi imperceptible en su piel. La forma en que me miraste cuando nos conocimos, no era la mirada de alguien que conoce a un desconocido. Darren esbozó una sonrisa de impotencia. Realmente haces honor a tu nombre como la reina del distrito del placer, la mujer que entiende el amor y el deseo mejor que nadie en los mares. Creo que hice un buen trabajo controlándome. Por favor, perdóname. Después de todo, eres el sueño de incontables hombres. Hizo una pausa, luego le levantó la barbilla con un dedo en tono juguetón y sonrió. ¿Eso significa que el sentimiento es mutuo? Stussy soltó una risita. Eso parece, Darren-san. Sus dedos se deslizaron lentamente hacia abajo, mientras su cintura se balanceaba ligeramente. Desde el ángulo de Darren, él tenía una vista perfecta de sus curvas. Pero tengo mucha curiosidad. La punta de su dedo rozó ligeramente la herida cerca de las costillas de Darren, con un tono aparentemente despreocupado. Dado el poder y el estatus actuales del vicealmirante Darren, ¿qué clase de batalla brutal podría dejarlo tan gravemente herido? Decenas de fracturas por todo el cuerpo, hemorragia masiva, daños en órganos internos, roturas musculares a gran escala. Esto no es algo que alguien pueda provocar. Con lesiones como estas, cualquier otra persona estaría muerta. Stussy le dirigió una mirada sensual, luego entreabrió sus labios color cereza y le mordió suavemente el dedo. Una cálida y húmeda sensación lo envolvió. Una suave presión y una sutil succión recorrieron su piel, y Darren sintió como si cada poro de su cuerpo se abriera, una claridad que lo invadía. Al bajar la mirada, vio el rostro perfecto y maduro de Stussy, teñido de un ligero rubor, y sus ojos llorosos mirándolo con una tímida mezcla de resistencia e invitación. De esa mujer, era un verdadero encanto. Incluso alguien con tanta experiencia como Darren no pudo evitar sentirse un poco abrumado en ese momento. Se le daba muy bien. Ella siempre supo cómo despertar los deseos de un hombre con precisión y habilidad, para luego retirarse en el instante en que las cosas alcanzaban su punto álgido, dejándolo con ganas de más. Darren-san. Stussy separó sus labios rojos y soltó su dedo. Un fino hilo de humedad se extendía entre sus labios y las puntas de sus dedos como la seda. Al notar el fugaz destello de decepción en los ojos de Darren, sonrió levemente, y sus hoyuelos se acentuaron. Su voz se convirtió en un suave murmullo, como si estuviera verdaderamente conmovida. Entonces, ¿contra quién estabas luchando? Invadiste la isla Yakigasi en Toto-Land hace apenas un día. ¿Eras Big Mom, Charlotte Linlin? Si fuera Linlin, claro que tendría la fuerza, pero con lo mucho que te desea, dudo que te dejara tan cerca de la muerte. No tendría el valor de hacer eso. Pero si no fue ella, ¿quién pudo haber sido? ¿Barba Blanca? ¿Siki? ¿O Roger? Se inclinó hacia él, apoyando el rostro en el hombro de Darren mientras sus uñas dibujaban círculos lentos sobre su pecho. Una sonrisa segura y sabia se dibujó en sus labios mientras susurraba suavemente, con un ligero tono de súplica. Me muero de curiosidad. ¿Me lo vas a contar? Mientras hablaba, un brillo casi imperceptible apareció en sus ojos. Como ella misma dijo, Rollers Darren no era una vicealmirante cualquiera en el cuartel general de la Armada. Durante el ataque sorpresa a la isla de Yakigasi, demostró formalmente al mundo el abrumador poder disuasorio de un arma estratégica. La retransmisión mundial de la destrucción instantánea de la ciudad de Fukura se convirtió en una espada de Damocles, que se cernía amenazadoramente sobre innumerables tripulaciones piratas y poderes oscuros de todos los mares. Los líderes de las tripulaciones piratas, titanes del inframundo. Estas figuras otrora arrogantes ahora estaban silenciadas, obligadas a una retirada cautelosa. Nadie se atrevía a provocar a los marines ahora, por lo que sabían, incluso antes de que despertaran una mañana, una imponente espada maldita negra podía descender del cielo y exterminarlos, en cuerpo y alma. Por este motivo, cada palabra y acción de Rollers Darren ahora tenía un peso que trascendía con creces su identidad personal. A donde quiera que iba, su presencia, sus palabras, sus movimientos. Quizás detrás de todo ello se escondía algún tipo de significado político inquietante, o incluso una amenaza velada. Precisamente por eso Stussy estaba tan preocupado por las lesiones de Darren. Ha pasado un día entero desde el ataque de rayos en Toto-Land. Aunque no se filtró información al mar, Stussy, a través de sus contactos dentro del gobierno mundial, recibió información de que el cuartel general de la Marina había entrado en estado de guerra. Y ese hecho por sí solo fue muy revelador. Por lo que sabía sobre Darren, probablemente no se trataba de una operación planeada por los marines. Fue un acto de voluntad personal. Si ese fuera el caso, ¿cuál era el objetivo de Darren? ¿Contra quién luchó para llegar hasta aquí?
Después de Burn the World, Siki, Barba Blanca, Roger, ¿quién sería la siguiente pobre alma que incluiría en sus planes? Si lograba obtener esa información de Darren antes que nadie, tal vez tendría margen de maniobra. Stussy lo sabía muy bien, la información es poder. ¿De verdad quieres saberlo? Darren seguía absorto en su seducción, con esa expresión de suficiencia tan familiar extendiéndose lentamente por su rostro, el tipo de expresión que usan los hombres cuando intentan impresionar a una mujer hermosa. Stussy lo vio y se rió para sí misma. ¿Así que este es el monstruo del cuerpo de marines? Los hombres son hombres. Ni siquiera alguien tan excepcional como Darren San era inmune. Sí, Darren San. Stussy exhaló un cálido suspiro contra su cuello, con una expresión que denotaba la dosis justa de reverencia. Veo. Darren infló el pecho con orgullo y asintió. Bueno, no te lo voy a decir. Stussy, La mirada de Darren se tornó penetrante de repente, y su expresión juguetona se transformó en algo frío. Sus fuertes brazos rodearon la cintura de Stussy, sujetándola con firmeza. Stussy, fui sincero contigo. Pero sigues ocultando tu identidad. Sigues intentando descubrir mis secretos. ¿No te parece un poco grosero? Las pupilas de Stussy se contrajeron. Una parte de ella quedó impactada por la fría claridad de su mirada, la otra, atónita por la fuerza que aún poseía. ¿No debería estar gravemente herido? ¿En tan solo unos minutos recuperó tanta fuerza? Este tipo de recuperación era absurda. Intentó zafarse de su abrazo, pero no pudo moverse ni un centímetro. Sin embargo, no había rastro de pánico en sus ojos. Su sonrisa seguía siendo encantadora. Jejeje, así que lo descubriste. Vicealmirante Darren. La reina del distrito del placer, la emperatriz del inframundo del nuevo mundo, esa es solo mi fachada pública. Mi verdadera identidad reside en la principal agencia de inteligencia del gobierno mundial. Si lo piensas bien, somos como compañeros de trabajo. Ella frotó su mejilla contra su cuello, en un tono juguetón pero tímido. Hice algo muy travieso. No me vas a castigar demasiado, ¿verdad? Cuando dijo castigar, enfatizó deliberadamente la palabra, con una voz sensual llena de insinuaciones tentadoras. Ah, el castigo es obligatorio. La mano de Darren se deslizó hacia abajo, masajeando sus suaves y voluptuosas curvas, provocando ondulaciones en su piel. Pero esa no es la identidad a la que me refería. Una sonrisa irónica apareció en sus labios. Stussy, a quien realmente le eres leal, es al Dr. Vegapunk, ¿no? Las palabras se desvanecieron y las pupilas de Stussy se contrajeron hasta convertirse en diminutas agujas. Su corazón latía con fuerza, su cuerpo estaba tenso. Su lealtad a Vegapunk, su infiltración en el gobierno mundial, ese era su mayor secreto. Nadie debería saberlo. Stussy atacó sin dudarlo. Su cuerpo se transformó grotescamente en un instante. Sus omóplatos desgarraron su piel y un par de alas negras, parecidas a las de un murciélago, brotaron de su espalda. Sus ojos dorados adquirieron un profundo tono rojo sangre. Bajo sus labios seductores, emergieron afilados colmillos de vampiro. Una intención asesina surgió de detrás de esos ojos carmesí. En ese instante, la seductora serpiente se transformó en un vampiro letal. Se abalanzó hacia adelante, con los colmillos apuntando directamente a la garganta de Darren. La victoria brillaba en los ojos de Stussy. Darren resultó gravemente herido, y a esa corta distancia no habría podido defenderse. Eso es todo. Una vez mordido, cualquiera caería en un sueño profundo. Así que tendría que lidiar con el marine. Ella clavó sus colmillos en el siguiente segundo. Su expresión se congeló. Todo su cuerpo se puso rígido. Saltaron chispas en todas direcciones. Era como morder un bloque de la roca marina más dura. Grieta. Dos afilados colmillos de vampiro se desprendieron y volaron por los aires. Stussy. Capítulo 413. El ambiente estaba en un silencio sepulcral. Charla. Dos colmillos rotos cayeron sobre el suelo de madera del hotel. Su caída fue inusualmente nítida y clara en el silencio. Darren y Stussy intercambiaron miradas. Stussy, Darren, jeje. Stussy, Una expresión de incredulidad apareció lentamente en su rostro atónito. Sus colmillos de vampiro se rompieron así sin más. ¿De qué demonios estaba hecho el cuerpo de ese tipo? Incluso el acero de alta calidad podría ser fácilmente aplastado por su mordisco, imagínese la carne y el hueso. Pero ahora, su mordisco ni siquiera había perforado la piel de Darren. Su fuerza física y su defensa pueden superar incluso el famoso físico de globo de acero de Charlotte Linlin. De esto era, un cuerpo indestructible. Al darse cuenta de eso, Stussy jadeó involuntariamente. Esto no puede ser real. No me lo esperaba para nada. ¿Un vampiro, Darren miró a Stussy, que estaba paralizada, con un brillo divertido en los ojos. Tocó la leve marca de la mordedura en su cuello y habló con interés. ¿Es obra de Vegapunk? ¿Factor de linaje? ¿O una fruta del diablo artificial? El corazón de Stussy dio un vuelco. Él sí que lo sabía. Las frutas del diablo artificiales formaban parte de la investigación del Dr. Vegapunk. Aún eran experimentales y estaban lejos de estar listas para su uso público. Ni siquiera los rangos más altos de los marines ni las divisiones de CP del gobierno mundial tenían idea de este proyecto. Si no hubiera sido por su estrecha relación con el Dr. Vegapunk, si no hubiera sido creada por el propio doctor como un clon humano, tampoco habría tenido acceso a este secreto. Pero lo verdaderamente aterrador fue la naturalidad con la que este hombre reveló su mayor secreto, su lealtad al Dr. Vegapunk y su infiltración en el aparato de inteligencia del gobierno mundial. ¿Quién sabe qué más podría saber? Y a juzgar por lo tranquilo y valiente que era. ¿Qué espera? Stussy se dio cuenta de algo más de repente. Recordó el perfil de Roller Darren de sus archivos de inteligencia. Lujoso, indulgente, codicioso, despiadado, astuto, insidioso.
Aunque sus acciones a menudo parecen erráticas y descabelladas, un análisis más profundo sugiere que todas ellas pueden calcularse con extrema precisión. En ese caso, ¿podría su caída accidental desde lo alto al distrito del placer, debido a las graves lesiones sufridas, haber sido un accidente? Descubrió él su verdadera identidad de antemano y orquestó deliberadamente su caída para atraerla, utilizando la ilusión de vulnerabilidad para que bajara la guardia y así poder usar su mayor secreto en su contra. Si ese fuera el caso, ¿este hombre aún tendría algún otro as bajo la manga? ¿Cuál era su verdadero objetivo? ¿Qué quería él de ella? Numerosos pensamientos confusos se agolpaban en la mente de Stussy. La conmoción, el pánico, la desconfianza y la inquietud se mezclaban, impidiéndole recuperar la compostura. Por supuesto, si Darren hubiera sabido lo que ella estaba pensando en ese momento, probablemente habría resoplado y dicho: ustedes, los espías, tienen mentes muy oscuras, siempre dan por sentado lo peor. Parece ser una fruta del diablo artificial. ¿Vegapunk realmente hace honor al nombre de un genio 500 años adelantado a su tiempo? Darren murmuró con cierta admiración. Ese tipo que se parecía a Einstein, si Darren hubiera tenido la oportunidad, le habría encantado conocerlo. Independientemente de sus inclinaciones políticas, le intrigaban los logros científicos de Vegapunk. Si lograba incorporar la tecnología descabellada de Vegapunk a la flota del Mar del Norte, no cabía duda de que podría formar el ejército más poderoso del mundo. Lamentablemente, Vegapunk seguía bajo estricta vigilancia gubernamental. Incluso dentro de la Marina, solo Borsalino, jefe del grupo científico especial, tenía acceso a él. Hasta ahora, Darren no tenía esa autorización. Aunque la ubicación exacta de la isla Giad podría descubrirse por diversos medios, con su influencia, recursos y red actuales, no sería difícil. El problema era que, si invadía la isla Giad sin la debida autorización, se arriesgaría a cruzar la línea roja del gobierno mundial, lo que podría desencadenar un grave conflicto. No es que Darren temiera al gobierno mundial. Con la fuerza que ahora poseía, no podían hacer nada contra él, Siki ya lo había demostrado. Sin embargo, desafiar al gobierno tuvo un alto precio. Una vez rotos los lazos, todos sus esfuerzos y logros anteriores en la Marina habrían sido en vano. Por supuesto. Darren sonrió y pellizcó las delicadas mejillas de Stussy, presionando con los dedos con la suficiente fuerza como para dejar marcas. Pero te estás portando muy mal. Estaba teniendo una conversación muy agradable contigo, ¿y de repente me muerdes? Eso no es muy educado, ¿verdad? Al ver al vicealmirante de la Marina mirándola como si fuera un juguete, una oleada de pánico recorrió el corazón de Stussy. Ella forcejeó desesperadamente, pero la otra mano de Darren la sujetaba firmemente. Aunque era un agente del CP0 del gobierno mundial y distaba mucho de ser débil, Stussy destacaba más en asesinatos, emboscadas y maniobras, que en el combate cuerpo a cuerpo a base de fuerza bruta como este. Tras superar una fuerza de 80 y obtener fuerza gigante, Darren poseía automáticamente un poder equivalente al de un guerrero gigante adulto. ¿Cómo podría Stussy resistir la fuerza bruta de Darren? Su mayor secreto quedó al descubierto, su cuerpo fue completamente dominado y su otrora orgullosa forma de vampiro se volvió ridícula. La serie de golpes hizo tambalear a Stussy, y el pánico se apoderó de su rostro. Dime entonces, ¿cómo debo castigarlo? Darren habló con una media sonrisa. Stussy apretó los dientes, con sus ojos rojos como la sangre mirándolo fijamente con furia. ¿Quién demonios eres tú? Incluso con tu rango, es imposible que sepas tanto. Darren simplemente se encogió de hombros. Tú no eres más consciente de mi identidad que yo, ¿verdad? Acabas de enumerar todos mis títulos como si estuvieras recitando una colección muy querida. Pero... El tono del vicealmirante cambió repentinamente. Entrecerró los ojos y sonrió. En realidad, perdiste uno. ¿Qué? Mientras Darren la apretaba con más fuerza, Stussy sintió que le faltaba el aire, como si se estuviera ahogando. Ella miró fijamente al hombre que tenía delante, cuyas alas negras de murciélago temblaban violentamente, creando una fuerte ráfaga de viento en la habitación. Las ráfagas de viento alborotaban el cabello de Darren mientras sostenía el pequeño cuerpo de Stussy en alto con una mano. Olvidaste mi título favorito. Darren sonrió de repente. El mayor sinvergüenza en la historia de la Armada. Mientras las palabras fluían, balanceaba el brazo. Las pupilas de Stussy se contrajeron bruscamente. Su vestido blanco como la nieve se hizo jirones al instante. Su cuerpo impecable y delicado yacía expuesto al aire, junto con esas peligrosas alas negras, colmillos de vampiro recién crecidos y ojos únicos de color rojo sangre, lucía misteriosa y peligrosamente seductora. Antes de que pudiera reaccionar, Darren la arrojó sobre la cama con un solo movimiento. Así que, reina del distrito del placer, diviérteme todo lo que quieras. Se inclinó sobre ella. En un instante, la mente de Stussy se quedó completamente en blanco. Sus alumnos perdieron la concentración. Finalmente, experimentó de primera mano el poder del cuerpo indestructible. Esperar. Capítulo 414. Eso. Los ojos de Stussy se abrieron de par en par, sus labios rojos se entreabrieron ligeramente. Por un instante, su mente se quedó en blanco. Una oleada de pánico y miedo la invadió, y las alas negras de murciélago que llevaba en la espalda temblaron incontrolablemente, provocando una violenta ráfaga que desgarró las sábanas. ¿Qué estás intentando hacer? Finalmente perdió la compostura. Esos aterradores ojos rojos como la sangre se fijaron en el hombre que tenía delante, que irradiaba una aura de sed de sangre y agresión pura. ¿Qué opinas? Stussy, eres la reina del distrito del placer, la soberana sin corona de la indulgencia en este mar. Tú, más que nadie, deberías comprender el corazón de un hombre, ¿no crees? Darren agarró las delicadas y pálidas muñecas de Stussy y las forzó por encima de su cabeza con fuerza bruta, con una sonrisa fría en el rostro. Su cuerpo temblaba violentamente. Tenía las mejillas muy enrojecidas y los labios mordidos por sus afilados colmillos de vampiro, dejando que la sangre fluyera en una escena a la vez siniestra y seductora. ¡Maldición! Apretó los dientes con fuerza, liberando hasta la última gota de fuerza y voluntad que poseía.
Incluso su haki de armamento cobró vida en un intento desesperado por resistir la fuerza de Darren. El aire rugió en la habitación, sacudiendo el suelo y las paredes hasta que se formaron grietas. «Suéltame». Darren frunció el ceño. Si seguía resistiéndose con tanta vehemencia, las cosas se pondrían problemáticas. Entonces, sin dudarlo, jugó su última carta. Una sonrisa maliciosa apareció en sus labios. «Reina Stussy, no querrás que el gobierno mundial se entere de tu lealtad a Vegapunk, ¿verdad?». Le cayó como un rayo. Su rostro palideció como un fantasma. Se quedó paralizada, mirando a Darren con horror. Que ella servía al Dr. Vegapunk era su secreto más grande y mejor guardado. Si el gobierno mundial se enterara, no podía ni imaginar la pesadilla que le esperaba. Como miembro de CP0, Stussy sabía muy bien lo aterradores que eran los interrogatorios y los métodos de tortura utilizados dentro de las organizaciones de CP. Sin posibilidad de vivir, sin posibilidad de morir. Y lo que es peor, si se revelara el secreto, ella no sería la única en sufrir, el Dr. Vegapunk se vería arrastrado con ella. Su vida no importaba. Pero, independientemente de lo que sucediera, no podía permitir que Vegapunk sufriera daño por su error. La expresión de Stussy cambió rápidamente. Sus colmillos de vampiro se clavaron en su labio mientras apretaba con fuerza. Pronto, dejó de resistirse. Miró fijamente a Darren, con la voz llena de furia. «Realmente eres un ser despreciable». Darren simplemente se rió de eso. «Hasta la basura tiene principios. Además, fuiste tú quien me sedujo primero». Y, como si presintiera algo, esbozó una sonrisa siniestra. «Dices que no con la boca, pero tu cuerpo está siendo terriblemente honesto». Al decir esas palabras, la vergüenza y la ira se reflejaron en los ojos de Stussy. No dijo nada, giró la cabeza hacia un lado en silencio, una admisión silenciosa. Las alas negras de murciélago que tenía detrás, junto con sus colmillos de vampiro, comenzaron a retraerse lentamente mientras se preparaba para volver a su forma humana. «No. Quédate así», dijo Darren de repente. Stussy se detuvo, atónito. Él esbozó una media sonrisa. «Quiero al vampiro». Sus ojos se abrieron de par en par y sus mejillas se enrojecieron. Pero antes de que pudiera reaccionar, un gruñido sordo, como el de una bestia salvaje, resonó en su oído. Al momento siguiente, su mente se quedó completamente en blanco. ¿Qué tan fuerte es el cuerpo indestructible de Darren? Además del propio Kaido, Stussy fue la segunda persona en enfrentarse directamente a un poder tan abrumador. Tras un periodo de tiempo indefinido, todo se fue calmando gradualmente. La habitación era un completo desastre. El suelo estaba agrietado. La cama se había derrumbado. Al principio, Darren estaba tumbado en la cama mientras Stussy estaba sentada en el sofá con las piernas elegantemente cruzadas. Ahora, los papeles se han invertido. En la habitación, Darren se sentó a un lado y Stussy se tumbó al otro. Darren, con las piernas cruzadas, estaba cómodamente sentado en un sofá de cuero. Tomó con displicencia un lujoso cigarro con detalles dorados de la mesa de centro cercana, le dio un mordisco y lo encendió con satisfacción. Dio una profunda calada, dejando que el humo denso y aromático se deslizara por su garganta, para luego inhalarlo por completo hasta sus pulmones a través de la tráquea. Entrecerró los ojos con satisfacción. Todo su cuerpo estaba relajado. Es evidente que los puros no están hechos para ser inhalados, ya que esto puede causar graves daños al sistema respiratorio. Pero, gracias al entrenamiento de aquel gordo con tirantes, Darren ya había estado expuesto a todo tipo de virus mortales. Podría considerarse prácticamente inmune a todos los venenos. Sumado a la increíble resistencia y capacidad de autocuración de su cuerpo indestructible, cualquier efecto secundario fue insignificante. De lo contrario, se debilitaría mucho. Mientras fumaba su puro, Darren volvió a mirar a Stussy. La infame reina del distrito del placer yacía allí como un charco de cera derretida. Su cuerpo estaba acurrucado, sus mejillas sonrojadas y cubiertas de sudor, sus labios entreabiertos con destellos de calor visibles. Las alas negras de murciélago que cubrían su espalda estaban plegadas y temblaban ligeramente. Sus dedos, pintados con esmalte rojo brillante, se curvaban mientras sus pies arqueados se flexionaban suavemente. Aquella visión llenó a Darren de una profunda e indescriptible sensación de logro y satisfacción. Stussy no era una mujer cualquiera. Reina del Distrito del Placer. Miembro de la principal agencia de inteligencia del gobierno mundial. Emperador del inframundo. Con todas esas identidades, desprendía una nobleza y un misterio naturales. En pocas palabras, ella era fascinante. Y con su considerable fuerza y las mejoras físicas que le proporcionaban sus habilidades de tipo Zoan mítico, Darren tenía la oportunidad perfecta para llevar sus poderes recién despertados al límite. Además de su cuerpo indestructible, comenzó a realizar pruebas. La fuerza del gigante. Buena suerte, Zoru. Realmente le debo esto a Kaido-sensei. Tengo que acordarme de llevarle un regalo la próxima vez que lo visite. Darren murmuró con una sonrisa de satisfacción. Si no fuera por las enseñanzas de Kaido-sensei, intentar someter a esta mujer solo con Tekkai no habría sido suficiente. Maldito seas. En ese momento, Stussy finalmente comenzó a recuperarse de los temblores que la habían sacudido. Lentamente levantó la cabeza, mirando a Darren con furia en los ojos. Darren levantó ambas manos inocentemente. ¿A ti tampoco te gustó? Stussy apretó los dientes, avergonzado y enfadado. Yo no lo hice. Un destello de confusión brilló en los ojos de Darren. Eso no sonaba como algo que diría la reina del Distrito del Placer. ¿No debería ser una cortesana experimentada? Él le dirigió una mirada casual. Inmediatamente se atragantó con el cigarro, sufriendo un violento ataque de tos. No se había dado cuenta de eso durante la intensidad anterior. Pero ahora, lo veía con claridad. Una mancha de color rojo brillante en las sábanas. Darren se quedó paralizado. Mirando fijamente, incrédulo. La reina del barrio rojo de este mar. ¿Era virgen? ¿Puedes creer esto?
¿Cómo fue posible? Capítulo 415. Oficina del almirante de flota. El ambiente estaba cargado de tensión, casi congelado. Todos los oficiales de alto rango del cuartel general estaban presentes, cada uno con una expresión profundamente sombría. ¿Y dónde diablos se fue Darren? ¿Sigue sin noticias, Sengoku? Con finalmente perdió la paciencia y golpeó la mesa con la palma de la mano con fuerza. Al instante, aparecieron grietas en la superficie. El fuerte ruido sobresaltó a Sengoku, que caminaba de un lado a otro con ansiedad. Se estremeció y tartamudeó. Almirante Kon, por ahora, todavía no hay noticias. Maldición. Kon maldijo, llevándose los dedos a las sienes y frunciendo el ceño con fuerza. Habían transcurrido más de 24 horas desde que Darren informó al Denden Musi militar que se encontraba en la tierra de Wano. Y sin embargo, después de todo este tiempo, todavía no hay noticias de él. ¿Qué demonios hacía en Wano? ¿Había encontrado a Kaido? Cuanto más pensaban en ello, más inquietos se sentían. ¿De qué están tan preocupados? Ese chico, Darren, es muy listo, no es de los que se desaniman fácilmente. Garp, recostado en el sofá como si nada hubiera pasado, finalmente habló. Al hacerlo, se llevó un senbei a la boca y lo masticó ruidosamente. Sonriendo, añadió. Y no es la primera vez que Kaido lo atrapa. Una marca de tic apareció en la frente de Kon y Sengoku al mismo tiempo. Los vicealmirantes que se encontraban cerca parecían aún más exasperados. Garp, maldito seas. Furioso, Sengoku entró y arrebató el senbei de las manos de Garp, metiéndoselo en la boca mientras Garp aullaba. Maldita sea, Sengoku. Apenas he comido. Ese era mi senbei. Y de todas formas, no te los puedes comer todos. Así que lo que... Los dos acabaron peleando, dándose de golpes como dos delincuentes pendencieros, con la cara roja de frustración. Suficiente. Kon estalló, golpeando y reduciendo la desafortunada mesa a astillas. Ustedes dos bastardos. ¿Acaso saben dónde están? Una abrumadora oleada de haki del conquistador surgió de Kon, transformándose en una furiosa tormenta que arrasó la habitación. Relámpagos negros y rojos crepitaban en el aire turbulento. Los vicealmirantes cercanos se tambalearon bajo la presión, con los brazos en alto y los dientes apretados, luchando por resistir el impacto de la furia de Kon. Al ver marcharse al anciano, Garp y Sengoku finalmente dejaron de pelear y se quedaron allí, avergonzados, como dos niños sorprendidos haciendo alguna tontería. HMPH. Kon dirigió una mirada penetrante a los dos antes de finalmente retirar su aura. Se dejó caer en su asiento, exhalando un largo y cansado suspiro. El agotamiento lo abrumaba. Para evitar provocar disturbios políticos, el cuartel general de la Armada evitó cualquier señal evidente de movilización a gran escala. Pero en realidad, 5 buques de guerra repletos de soldados de élite ya estaban atracados en el puerto militar de Marineford, listos para zarpar en cualquier momento. Además, Sakazuki y Borsalino ya se habían marchado. Probablemente ya estaban en el Nuevo Mundo, a la espera de nuevas órdenes del cuartel general. Los marines acababan de librar una gran batalla y deberían estar recuperándose. Una expedición de largo alcance al Nuevo Mundo y un enfrentamiento a gran escala con los piratas bestia no era lo ideal en ese momento. Pero si Darren realmente se hubiera quedado atrás en vano, Kon haría todo lo posible por traerlo de vuelta. Tras la operación Relámpago en Totoland, Darren dejó de ser simplemente un comandante excepcional de la Armada, se había convertido en un elemento disuasorio estratégico vital. No podemos esperar más. Cuanto más lo pensaba Kon, más inquieto se sentía. Tras unos segundos de silencio, apretó los puños con fuerza y un destello de determinación brilló en sus ojos. En ese instante, uno de los guardaespaldas personales de Sengoku irrumpió en la oficina, sin aliento y con el rostro radiante de emoción. Informe, almirante Sengoku. Últimas noticias del Nuevo Mundo. Alguien ha localizado al vicealmirante Darren. Él escapó vivo de Wano. El anuncio repentino iluminó la habitación al instante. Excelente. Sengoku apretó los puños y una sonrisa radiante se dibujó en su rostro. Darren era sencillamente demasiado importante. El prestigio de esa única operación Relámpago aseguró más de 1.000 millones de belis en ayuda militar para los marines. Y eso sin siquiera considerar su propio peso como impedimento estratégico. No era ninguna exageración, al menos no en la mente de Sengoku, decir que la importancia y el valor estratégico de Darren para la Armada ya habían superado los de Sakazuki y Borsalino. Quizás incluso, él mismo, un almirante de la Armada. En el instante en que le vino ese pensamiento a la cabeza, Sengoku negó rápidamente con la cabeza. Imposible. Después de todo, él era el próximo almirante de flota. Sin embargo, su sonrisa se volvió rígida y forzada. Mientras Sengoku permanecía allí, atónito, Garp aprovechó la oportunidad. En un abrir y cerrar de ojos, le arrebató el senbei de la mano a Sengoku, lo atesoró como un tesoro preciado y estalló en carcajadas. Ja ja ja. Te lo dije. No hay manera de que ese mocoso descarado de Darren sea atrapado por Kaido. Kon dejó escapar un largo suspiro de alivio al oír la buena noticia. El enorme peso que había oprimido su corazón finalmente se había disipado. No cabía duda de la importancia que Darren tenía para los marines. Pero lo que le causaba aún más dolor de cabeza era el hecho de que Darren se había convertido en una persona universalmente odiada. Ofendió a casi todos los grandes piratas de los mares. Todavía vivo. Genial. Bien. Finalmente, una sonrisa apareció en el rostro de Kon. Al ver que el anciano ya no estaba enojado, Sengoku también se relajó y le preguntó a su guardia con una sonrisa. ¿Y dónde está ahora ese mocoso de Darren? Para sorpresa de Sengoku, el guardia pareció dudar de repente. Miró nerviosamente a los demás policías presentes en la sala y tartamudeó. Almirante Sengoku, me temo que podría haber un problema con el paradero del vicealmirante Darren. Sengoku frunció el ceño. ¿Qué había para dudar?
Si Darren estuviera vivo y bien, esa ya sería la mejor noticia posible. Lo que vino después era secundario. Además, con tantos oficiales de alto rango y el almirante de flota con presentes. Que su propia guardia fuera la primera en informar sobre el estado de Darren fue la oportunidad perfecta para demostrar su liderazgo e iniciativa. Hablen con claridad. Todos los presentes son oficiales de alto rango, ¿qué tienen que ocultar? Sengoku ladró, fingiendo estar molesto. Varias líneas negras aparecieron en la frente del guardia. Tras una breve pausa, no pudo evitar confirmar una vez más. Almirante Sengoku, ¿está seguro? Por supuesto. Sengoku infló el pecho con orgullo, deleitándose con la atención de sus colegas. El guardia lo miró con lástima, respiró hondo y dijo con gravedad. El vicealmirante Darren se encuentra actualmente en el distrito del placer. La sonrisa se congeló en el rostro de Sengoku. Parecía como si le hubiera caído un rayo, permanecía allí en silencio, atónito. Oficial Zuru, Los generales, Ja ja ja. Realmente es el mayor sinvergüenza de los marines. Garp golpeó el sofá y se rió hasta que las lágrimas le corrieron por la cara. Los ojos de Kusan se iluminaron. Lucha con todas tus fuerzas, juega con intensidad. Darren es un verdadero hombre de espíritu. Eso es, realmente genial. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 416. Kusan seguía visiblemente emocionado, como si hubiera descubierto un secreto increíble. Sus ojos brillaban mientras murmuraba para sí mismo. Así que ese es el secreto de la fuerza de Darren. Del distrito del placer. ¿Por qué no se me ocurrió antes? ¿Qué mejor manera de recuperarse del cansancio y reanimar el espíritu que una buena pelea seguida de copas y viendo bailar a chicas guapas? Tengo que escribir esto. En cuanto Kusan cogió el cuaderno que tenía al lado, dispuesto a registrar este conocimiento recién adquirido para futuras consultas, el oficial Zuru apareció frente a él con un rostro frío e inexpresivo. ¿Vicealmirante Zuru? Sin decir palabra, Zuru le arrebató el cuaderno de las manos con el ceño fruncido. Kusan, esto no es ningún tipo de método de entrenamiento secreto. Ese bastardo de Darren es un pervertido sin remedio. No lo es. Kusan se rascó la cabeza, confundido, y luego miró a su maestro, Garp. Garp soltó una carcajada. En realidad, si quisieras, no habría ningún problema en relajarte de vez en cuando. Antes de que pudiera terminar, Zuru le dirigió una mirada penetrante, lo suficientemente aguda como para matarlo. Un escalofrío recorrió la espalda de Garp. Se enderezó rápidamente y se corrigió. Absolutamente prohibido. Sacó pecho, adoptando un aire de justicia, y dijo con firmeza. Kusan, recuerda bien esto. Que este tipo de cosas solo debilitan nuestra determinación y corrompen nuestro espíritu. Kusan se rascó la cabeza de nuevo, aún confundido. Pero vicealmirante Garp, eso es precisamente lo que hace Darren. La boca de Garp se tensó. Los demás, al oír esto, parecieron tragarse algo horrible. Kusan, déjame decirlo de esta manera. Bajo la mirada mortal de Zuru, el cerebro de Garp se puso en marcha a toda velocidad. Se enderezó, con el rostro serio, y dijo en voz baja. Si Darren no se hubiera involucrado tanto en este tipo de cosas, ya habría alcanzado el nivel de fuerza de combate de un almirante. Veo. Kusan asintió, dándose cuenta de repente. Mientras esa pequeña escena paralela se desarrollaba, Sengoku permanecía paralizado. Las comisuras de sus labios se crispaban como si hubiera perdido el alma, completamente ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. El cuartel general de la Marina se apresuraba a prepararse para la batalla, preocupado por la seguridad de Darren. El propio Sengoku caminaba de un lado a otro, intentando coordinarlo todo. ¿Y aún así ese cabrón fue discretamente al distrito del placer a divertirse un poco? La expresión de Sengoku cambiaba constantemente. Apretaba y abría los puños. Sus ojos echaban llamas, y parecía que estuviera rechinando los dientes hasta convertirlos en polvo. Los demás generales de la Armada, al ver su expresión cada vez más distorsionada, intentaron rápidamente calmarlo. Sí, no es tan malo. Es joven, lleno de energía. Comprensible, ¿no? Sí. El vicealmirante Darren está en constante combate. Acaba de llevar a cabo un ataque sorpresa contra Toto Lan. Desahogarse es normal. Después de luchar durante tanto tiempo, ¿no puede divertirse un poco? Exacto, es comprensible, totalmente comprensible. Todos intervinieron, intentando calmar los ánimos. La expresión de Sengoku se suavizó gradualmente. Forzó una sonrisa, rechinando los dientes. Ahora que el vicealmirante Darren está a salvo, levantaremos la alerta militar. Se volvió hacia Kon. Kon dejó escapar un largo suspiro y asintió. Despedido. Todos se enderezaron y levantaron la mano en señal de saludo. Lo que nadie se dio cuenta fue. Muy por detrás del grupo de generales, Xion, ataviada con su capa de comodoro, permanecía en silencio. Con la cabeza gacha, limpiaba tranquilamente su meito dorado, entrecerrando los ojos con una mirada peligrosa. Nuevo mundo, distrito del placer. Habitación privada de lujo. La mesa del banquete en el salón estaba repleta de una colorida variedad de manjares, ricos en aroma y sabor. Darren y Stussy estaban sentados uno frente al otro en los extremos opuestos de la larga mesa, ambos ya vestidos apropiadamente. Filete del mar del este, vino tinto del mar del sur, ostras de la isla del hombre pez, sashimi de marisco variado, todos los ingredientes eran de alta calidad, claramente valían una fortuna a primera vista. Exquisitos cubiertos de plata, finos platos de porcelana blanca, vino de primera calidad. La comida debería haber sido suntuosa, pero Darren no pudo saborear ni un solo bocado. Su corazón estaba agitado. ¿Quién en su sano juicio se creería eso? ¿La famosa reina del distrito del placer, Stussy, era realmente virgen? Darren se devanó los sesos, pero por mucho que pensara, no tenía sentido.
Fue incómodo. No podía mirar a la hermosa, elegante y serena mujer rubia que estaba al otro lado de la mesa. Nada de esto tenía sentido. ¿Quién demonios le enseña a una virgen a seducir a los hombres de esa manera? Ese encanto sensual, ese tono provocativo, la forma en que creaba la atmósfera con la cantidad justa de bromas subidas de tono. Si no hubiera visto ese toque rojo con sus propios ojos, no lo habría creído ni por un segundo. No podía tratarse de algún tipo de arañazo o efecto de luz. Darren podía distinguir la diferencia. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Darren se sentó incómodo, el banquete que tenía delante le resultaba totalmente desagradable. ¿Cómo debería empezar a procesar esto? Si Stussy fuera una cortesana experimentada, Darren no sentiría ninguna presión. Eres la reina del distrito del placer, sería natural que sirvieras a alguien como yo, ¿verdad? Además, ella dio el primer paso, vaya, fue directamente a tercera base. ¿Pero una virgen? Eso sí que es presión. ¿Qué te pasa, Darren-san? ¿Ya te lo estás pensando 2 veces? Stussy dejó caer de repente el cuchillo y el tenedor y, con elegancia, tomó un pañuelo para limpiarse la comisura de los labios. Miró al vicealmirante con una expresión burlona y una media sonrisa. Bueno, eso sí que es una sorpresa. ¿No dijiste que eras el mayor sinvergüenza de la marina, Darren-san? Ah. Darren se removió incómodo y forzó una sonrisa. ¿Tú, cómo es posible? ¿Ser qué? Stussy ladeó la cabeza con inocencia, con los ojos brillando como ondas en el agua. El párpado de Darren se contrajo. Tu primera vez. Fu. ¿Qué más podría ser? Stussy dejó escapar una risa suave y sensual, y le dirigió a Darren una mirada de reojo, con un ligero matiz de resentimiento en el tono. Darren-san, realmente no me mostraste ninguna piedad. Tomó un vaso de leche, lo colocó frente a ella y bebió lentamente con una pajita. Sus labios rojos se movían con un ritmo tan pausado que a Darren se le secó la boca y sus pensamientos divagaron. Darren. Lo está haciendo a propósito. Con una técnica así, ¿quién iba a imaginar que era virgen? Darren gritó internamente de frustración. Ni siquiera las damas nobles y reinas más experimentadas del Mar del Norte eran tan hábiles. Fu. Stussy pareció apreciar la peculiaridad de Darren, tapándose la boca mientras reía. Sus ojos brillaban con un destello victorioso. Recordar lo grosero que había sido ese imbécil antes la hizo apretar los dientes. Pero lo que le enfureció aún más. Incluso después de media hora, esa locura salvaje y animal, esa intensidad abrumadora, seguía aferrada a su cuerpo y a su piel como una corriente eléctrica, imposible de eliminar. Stussy nunca había experimentado nada parecido en su vida. Capítulo 417. Aquel sentimiento la atrapó como una adicción, negándose a desaparecer. Mientras Stussy se detenía en ese momento, una suave bruma apareció en sus ojos. Lo que Darren desconocía era que todo su conocimiento y habilidad en seducción y romance no los había aprendido a través de la experiencia personal. Stussy fue producto de la tecnología de clonación genética de Vegapunk, un clon de Buckingham Stussy, un antiguo miembro de los Piratas de Rocks. Fue el primer sujeto de prueba exitoso en los experimentos de clonación de Mads. Para asegurarse de poder infiltrarse en el gobierno mundial y tomar el control del distrito del placer en el Nuevo Mundo, Vegapunk modificó sus genes, incorporando características físicas y conocimientos teóricos a su diseño. Con unas capacidades científicas 5 siglos por delante del resto del mundo, tales hazañas no supusieron ningún problema para Vegapunk. Así pues, aunque Stussy conocía bien la teoría, nunca la había puesto en práctica, hasta ahora. Sí, ¿y por qué? Darren finalmente no pudo contener su curiosidad. Intentando mantener la compostura, preguntó. Su técnica y experiencia son demasiado buenas para un primer intento. Y tú eres la reina del distrito del placer. ¿No te parece imposible? Stussy le lanzó una mirada furiosa. Con mi habilidad, cuando muerdo a alguien en mi forma de vampiro, puedo sumirlo en un sueño profundo, dijo. Durante este sueño, puedo tejer y controlar tus sueños. Ahora que Darren tenía influencia sobre ella, Stussy no se molestó en ocultar la verdad. ¿Controlar los sueños, sueños húmedos? El rostro de Darren se ensombreció al comprender. Menos mal que entrenó su cuerpo hasta el nivel de un cuerpo indestructible. De lo contrario, si hubiera caído en un sueño así, estaría totalmente perdido. Aún así, no esperaba que fuera tan sencillo. Así que, realmente era su primera vez. Él tuvo muchísima suerte. Bueno, entonces. Darren-san, conseguiste lo que querías, dijo Stussy, mirándolo. Se mordió ligeramente el labio rojo. Así que, por favor, mantén esto en secreto. ¿Por qué me resulta tan familiar toda esta situación? Incluso Darren pensó que todo era un poco absurdo. Estaba a punto de asentir cuando se detuvo y sonrió con evidente malicia. Eso depende de cómo te comportes de ahora en adelante, reina del distrito del placer. Stussy se congeló. Ese miserable desvergonzado. ¿En serio planeaba chantajearla con esto? Darren soltó una risita, cogió un tenedor y, con naturalidad, pinchó un trozo de filete, llevándoselo a la boca con evidente satisfacción. Ver a la atractiva mujer que tenía delante retorcerse de frustración fue muy satisfactorio. Stussy no era una mujer cualquiera. Era emperatriz del inframundo, reina del distrito del placer. Uno de los principales agentes de CP0, la división de inteligencia de más alto nivel del gobierno mundial. Es un subordinado del brillante científico Vegapunk. Si se utiliza correctamente, sería una gran ventaja. Su posición en el distrito del placer podría ayudarle a desplegar informantes por todo el Nuevo Mundo, recopilar información y coordinarse con Doffy en el futuro. Lo que potencialmente les permitiría obtener el control total del submundo de los mares. Su identidad como CP0 sería igualmente valiosa. Podría brindarle información privilegiada sobre el gobierno mundial. Y si alguna vez se volviera contra ellos, ella sería un recurso oculto que podría utilizar.
En cuanto a su conexión con Vegapunk, Darren tampoco dejaría que eso pasara desapercibido. Si surgiera la oportunidad, podría utilizar a Stussy para ponerse en contacto con Vegapunk. ¿Qué más quieres? Ya he hecho todo lo que me pediste. Stussy fulminó con la mirada a Darren. Darren saboreó lentamente el exquisito filete y sonrió. Hay tantas cosas que quiero. No podría enumerarlas todas, ni aunque lo intentara. Pero una cosa es segura. Dejó los cubiertos, cogió una servilleta, se limpió la boca, se puso de pie y caminó hacia ella paso a paso. Ahora mismo, te deseo. Los ojos de Stussy brillaron de pánico cuando Darren se acercó. No habían roto hacía poco. Los recuerdos de lo que acababa de suceder la inundaron. Su corazón latía con fuerza. Darren colocó suavemente su mano sobre la mejilla de ella. Stussy libró una resistencia débil y simbólica, pero su voz ya le susurraba alegremente al oído. ¿A ti tampoco te gustó? Todo su cuerpo temblaba. Se mordió el labio con fuerza. Eso fue un poco duro antes. Esta vez, usa todos esos movimientos tuyos, ¿de acuerdo? Darren sonrió. No te preocupes, te lo prometo, esta es la última vez. Una hora después. Completamente relajado, Darren salió por la puerta principal del lujoso hotel con una sonrisa radiante. Le arrojó un fajo de billetes al portero, quien le dedicó una mirada de admiración sincera. Dentro del baño del hotel, Stussy permanecía de pie bajo el chorro de agua humeante, con las piernas aún temblando ligeramente. Maldito seas, haciéndome posar así. Tenía las mejillas rojas y le ardían. No sabía si era por el calor del agua o por alguna otra razón. Juntó las manos para recoger agua y enjuagarse la boca, con la mirada llena de silenciosa frustración. A pesar de su vasto conocimiento teórico, esta era la primera vez que lo ponía en práctica. Poner eso en práctica personalmente, fue más desconcertante de lo que había esperado. Bueno, todo está bien. Al menos esta fue la última vez. Se consoló con ese pensamiento y su estado de ánimo comenzó a mejorar gradualmente. Pero mientras estaba allí, algo que no había dicho cruzó por su mente. Lentamente, sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. El sutil encanto que se percibía entre sus cejas era innegable. Tras salir del vestíbulo del hotel, Darren comenzó a pasear tranquilamente por la animada y bulliciosa isla. Casinos, hoteles, baños de burbujas, izakayas, teatros kabuki, subastas de esclavos, arenas de lucha, aquí se puede encontrar todo tipo de negocios ilícitos imaginables. Las calles estaban repletas de innumerables tiendas, y cada 12 metros aproximadamente aparecía un nuevo burdel. Mujeres jóvenes con todo tipo de atuendos hacían señas con entusiasmo a los clientes. Bellezas esbeltas con cheonsams con aberturas, chicas descaradas en bikini, conejitas lindas y coquetas, no importa cuáles sean tus gustos, esta isla lo tiene todo. Realmente hace honor a su reputación de ser un pozo sin fondo de fama mundial. Darren chasqueó la lengua con admiración. Tenía que admitir que la perspicacia para los negocios y el talento gerencial de Stussy eran impresionantes. Construir un imperio subterráneo de esa magnitud en las caóticas aguas del Nuevo Mundo no fue tarea fácil. Especialmente en el mercado negro, donde tras cada fachada deslumbrante, a menudo corría sangre sin ser vista. Los enormes beneficios conllevaban una competencia feroz. Al observar la creciente industria que tenía ante sí, Darren comenzó a calcular cuánta ventaja podría obtener del apoyo que Stussy podía brindarle. Señor Gill, por fin ha llegado. Le hemos echado mucho de menos. Un coro de voces coquetas resonó desde la esquina de la calle que tenías delante. Darren no pudo evitar reírse. Señora Gill, ¿quién en su sano juicio elegiría un nombre tan ridículo? Intrigado, se giró hacia el sonido, pero la escena que vio lo dejó completamente atónito. Se quedó allí, inmóvil, mientras la brisa susurraba a su alrededor. Tokikake. Capítulo 418. ¿Cómo demonios acabó Tokikake aquí? Era el Nuevo Mundo, y acababa de ser ascendido a Comodoro. Lógicamente, debería haber estado inmerso en la burocracia de transición y los asuntos militares. ¿Cómo era posible que apareciera allí? ¿Qué es eso? ¿Es este el distrito del placer? Ah. Entonces no te preocupes. Darren miró fijamente la sórdida figura a lo lejos, con el rostro contraído, e instintivamente se llevó la mano a la frente para cubrirse. Hoy, Tokikake parecía deliberadamente discreto. No llevaba uniforme, sino ropa informal sencilla, una camisa llamativa y de colores brillantes y unos pantalones cortos holgados debajo, dejando al descubierto sus pantorrillas peludas. Con las manos en los bolsillos, un palillo en la boca y chanclas en los pies, entró a la bañera de burbujas con total seguridad, como si fuera el dueño del lugar. Varias conejas que estaban en la entrada para dar la bienvenida a los visitantes se iluminaron al verlo. Sus ojos brillaban como monedas de oro mientras corrían ansiosamente, se acurrucaban en los brazos de Tokikake y lo arrastraban adentro. Señor Gill, ¿dónde ha estado? Le hemos echado mucho de menos. Nosotras, tus hermanas, hablamos de ti todo el tiempo. Señor Gill, se ha puesto aún más guapo desde la última vez que lo vimos. Sus halagos eran elocuentes, seductores y sospechosamente sinceros, prueba de su gran encanto profesional. Ja ja ja. ¿De verdad me echaste de menos? Rodeado de bellas mujeres que lo colmaban de afecto, Tokikake parecía flotar. Se balanceaba a cada paso, completamente embriagado por el momento. Por supuesto. Usted es uno de nuestros VIP. ¿Un hombre tan elegante como usted? Nunca hemos visto a nadie como usted por aquí. Señor Gill, ¿planea que volvamos a atenderle todos juntos? Las chicas se acercaron, sus cuerpos suaves apoyándose contra él sin ninguna reserva, sus voces rebosantes de sensualidad. Claro. Jejeje. Con una sonrisa traviesa y el rostro sonrojado, Tokikake se hinchó de orgullo y se puso las manos en las caderas. Acabo de conseguir un ascenso. Que es hora de celebrarlo por todo lo alto. Abrazó a las chicas y entró al club con ellas como un héroe victorioso.
Al observar toda la escena desde la distancia, la boca de Darren se contrajo ligeramente. Este tipo, Tokikake, siempre fue un gran jugador. Por lo visto, él también parecía ser un visitante habitual del lugar. Darren negó con la cabeza, sin palabras, pero no se molestó en intervenir. No era raro que los marines frecuentaran las zonas de ocio durante su tiempo libre. En la historia original, ese sinvergüenza de Tokikake solía escaparse para apostar en gran tesoro. Mientras no cruzara los límites, la sede solía hacer la vista gorda. Ser infante de marina era un trabajo agotador. Después de toda una vida luchando, ¿no era justo divertirse un poco? Pero creo que es hora de informar sobre lo que sucedió en vano. Darren se frotó la barba incipiente contra la barbilla y comenzó a buscar la manera de contactar con el cuartel general de los marines. Su Dendenmusi, un arma militar, quedó trágicamente reducido a una masa informe debido a la paliza didáctica de Kaido. De vuelta en el hotel, mientras se ponía los pantalones, Stussy se ofreció a usar sus contactos para comunicarse con la sede central, pero Darren se negó. Lo mejor es mantener en secreto tu verdadero acuerdo con Stussy por ahora. Al mirar a su alrededor, rápidamente divisó una pequeña oficina de periódicos al otro lado de la calle. Tras gastar una generosa suma de dinero, el gerente le obsequió con entusiasmo una de sus exclusivas unidades de Dendenmusi. Bru. Bru. Tras marcar, Darren encendió un cigarrillo y se quedó de pie tranquilamente al borde de la carretera, esperando a que terminara la llamada. Breve. Bru. Dendenmusi conectado. Hola. Se oyó una voz severa. Era el almirante Sengoku. Darren sonrió. Almirante Sengoku, soy Darren. Inmediatamente apartó el Dendenmusi de su oído. Efectivamente, tras un momento de silencio, la expresión del Dendenmusi se transformó en una furiosa imitación del rostro de Sengoku, con llamas que prácticamente brotaban de sus ojos. Darren, mocoso. ¿Todavía recuerdas cómo contactar con la sede central? ¿Tienes idea de todo el trabajo y la coordinación que realicé aquí para apoyar tu misión? El Dendenmusi miró furioso, escupiendo en todas direcciones. Darren se rascó la oreja con indiferencia y respondió con una sonrisa. Mis disculpas, almirante Sengoku. La situación en el país de Wano fue mucho más complicada de lo esperado. Además, resulté gravemente herido, eso fue lo que provocó la demora. Gravemente herido. Y aún tuviste tiempo de visitar el distrito del placer mientras te recuperabas. El sonido de una mesa siendo golpeada resonó a lo largo de la fila. ¿Así es como te recuperas de una lesión? Darren. Ah, estoy jodido. Un destello de extrañeza cruzó su rostro. Si no hubiera pasado nada, no habría sido gran cosa, pero el problema era que definitivamente algo había pasado. Y fue con la reina del distrito del placer. Sin embargo, dada la audacia de Darren, lo negó todo de inmediato y con total seriedad. Sí, almirante Sengoku, lo juro. Me he estado recuperando en silencio todo este tiempo. No he tenido ninguna relación financiera ni sexual con nadie en el distrito del placer. Al oír esto, la ira de Sengoku disminuyó un poco. Un dejo de desconfianza aún persistía en su voz. ¿Estás diciendo la verdad? El rostro de Darren se puso rojo brillante. Por favor, almirante. Soy un infante de marina, entrenado bajo una disciplina estricta. Puede confiar en mí. Al fin y al cabo, si no pagaba, no contaba como una transacción financiera. Eso era perfectamente lógico. Sengoku dejó escapar un suspiro profundo y lento. Darren no tenía ningún motivo para mentir sobre algo así. Parecía que realmente se había escondido en el distrito del placer para recuperarse. Aunque hubiera luchado contra Kaido en vano, las lesiones habrían sido inevitables. Darren aún no estaba preparado para enfrentarse a Kaido de igual a igual. En ese momento, la voz de Darren volvió a sonar en la línea, con un tono de suficiencia. Además, almirante Sengoku, usted sabe que con mi encanto, no necesito pagar. Estallido. Sengoku cayó hacia atrás, exasperado. Se sentó de nuevo, con el rostro lleno de incredulidad. ¿De verdad estás orgulloso de eso? Agarrándose el pecho con frustración, Sengoku gritó desde el otro extremo de la línea. Informe. Ahora. ¿Qué tan graves son sus heridas? ¿Necesita un buque de guerra para ser rescatado? Ya hemos enviado los buques de guerra Sakazuki y Borsalino al Nuevo Mundo para prepararnos ante un posible ataque a Wano. Están en estado de alerta y podrían dirigirse al distrito del placer en cualquier momento. ¿Sakazuki y Borsalino? Los ojos de Darren parpadearon levemente. En circunstancias normales, si los marines estuvieran preparando para la guerra contra los piratas bestia, lo más probable es que el propio Sengoku estuviera liderando el ataque. Pero ahora, con Sakazuki y Borsalino al frente de la operación, era evidente que la dinámica de poder dentro de los marines estaba cambiando. La nueva generación de monstruosos marines estaba tomando gradualmente el control del frente, relegando a la generación anterior a roles más estratégicos entre bastidores. Tal como en la línea temporal original, Sengoku comenzó a retirarse al cuartel general, donde supervisaba la planificación, la coordinación y la estrategia general. No es necesario, almirante Sengoku. Mi cuerpo está bien ahora. Estaré listo para regresar en unos días. Darren respondió con calma. Borsalino estaba bien. Si aparecía, incluso podrían tomar algo y pasear juntos por el distrito del placer. ¿Pero Sakazuki? De ninguna manera. Darren observó a la multitud que abarrotaba el distrito del placer, donde los piratas derrochaban dinero como si fuera agua, y no pudo evitar negar con la cabeza. Si Sakazuki alguna vez pusiera un pie en este lugar, con su personalidad, probablemente destruiría toda la isla con un rayo Seika-san. Capítulo 419. ¿Quieres unos días para relajarte? Sengoku frunció el ceño, luego recordó la resistencia sobrehumana y el físico monstruoso de Darren. Asintió. Está bien. Te concederé una breve licencia. Gracias, almirante Sengoku. ¿Cuál es, entonces, la situación en la tierra de Wano?
En cuanto se mencionó el tema, la expresión de Sengoku se tornó seria, su voz baja y concentrada. En el distrito del placer, Darren exhaló lentamente una bocanada de humo. Entrecerró ligeramente los ojos mientras respondía. Almirante Sengoku, como informé anteriormente, Kaido dirigió a los piratas bestia a la tierra de Wano y estableció líneas de producción militar a gran escala en varias regiones. Según lo que he descubierto, el tamaño de estas fábricas es al menos el doble que el del antiguo cuartel general de los piratas bestia que nuestras fuerzas destruyeron. Las pupilas de Sengoku se contrajeron ligeramente al oír esas palabras. Respiró hondo. La conversación anterior no había entrado en tantos detalles, pero ahora, con la confirmación, Sengoku estaba atónito. Líneas de producción militar de esa magnitud. ¿Qué demonios estaba planeando ese loco de Kaido? ¿Estaba intentando iniciar una guerra mundial? Pero entonces, otro pensamiento cruzó por la mente de Sengoku. Frunció el ceño, confundido. Darren, dijiste que Kaido llevó a los piratas bestia a Wano y que ahora se ha atrincherado allí, pero ¿de verdad las fuerzas samuráis locales lo permitieron? ¿No hubo ningún conflicto? La tierra de Wano siempre ha sido una nación aislada y xenófoba. Sus clanes samuráis ostentaban un poder inmenso y no deben subestimarse. Incluso con la fuerza de Kaido, someter a esos guerreros obstinados y anticuados no sería fácil. Darren respondió, esa parte no está clara. Quizás Kaido haya formado una alianza con una de las facciones nativas. Por supuesto, él ya conocía la verdad. Kurosumi Orochi se había aliado con Kaido, usurpando el trono que legítimamente pertenecía a Kozuki Oden. La expresión de Sengoku se ensombreció. Si Kaido hubiera tomado el control total de Wano, la situación sería mucho más complicada. Incluso una movilización a gran escala de infantes de marina podría tener dificultades para invadir una nación con un terreno tan naturalmente defendible. Y no lo olvides, además del propio Kaido, el máximo oficial de los piratas bestia, King, también sabía volar. La situación interna en Wano era incierta. Si los marines atacaban y provocaban una reacción de los clanes samuráis, la situación podría descontrolarse rápidamente. Ya no se trataba simplemente de una operación antipiratería. Políticamente, se vería como si los marines lanzaran un ataque contra una nación independiente, algo mucho más delicado. Sengoku exhaló lentamente, pellizcándose la punta de la nariz mientras asimilaba todo. Veo. Darren, esta vez hiciste un gran trabajo. La información que trajo Darren fue vital. Les dio a los marines una visión más clara tanto de la situación en Wano como del poder oculto de los piratas bestia. Este tipo de información desempeñaría un papel clave en la definición de sus futuras decisiones estratégicas. Entonces, Darren añadió, con un tono cargado de arrepentimiento. Durante la investigación, terminé enfrentándome directamente a Kaido. No pude igualar su fuerza, así que me vi obligado a retirarme tras destruir aproximadamente un tercio de las líneas de producción de los piratas bestia, y sufrí graves heridas en el proceso. Sengoku asintió pensativo. Kaido es increíblemente fuerte. Ni siquiera diría que tengo la confianza suficiente para derrotarlo. El hecho de que hayas reunido toda esta información y aún así hayas sobrevivido no es poca cosa. Espera. De repente, se puso firme y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Y dijiste que destruiste al menos un tercio de sus fábricas militares? Darren asintió. Sí. Ya que estaba allí, pensé que podía hacer algo útil. Ya que yo estaba allí. La boca de Sengoku se contrajo incontrolablemente. Si Kaido oyera eso, probablemente se enfadaría tanto que se caería del cielo en pleno vuelo montado en su dragón. Ante una respuesta tan ridícula, incluso Sengoku, conocido normalmente por su paciencia y brillantez táctica, se quedó completamente sin palabras. Así que lo único que pudo hacer fue repetir. Bueno, hiciste un buen trabajo, Darren. Muy bien, si no hay nada más, me centraré en la recuperación, almirante Sengoku. Darren dijo con una sonrisa. Al fin y al cabo, se encontraba en el distrito del placer, donde incluso el aire olía a alegría y a indulgencia. Dado que Sengoku ya había aprobado su partida, no podía desaprovechar la oportunidad de divertirse un poco. Milímetros. Sengoku estaba a punto de terminar la llamada, pero algo pareció venirle a la mente. Ah, cierto, Darren, una cosa más. La que dirige el distrito del placer, esa mujer llamada Stussy. No te metas con ella. No es una mujer cualquiera. Mantente alejado de ella. Lo siento, almirante Sengoku, pero ya es demasiado tarde. Puede estar tranquilo, almirante Sengoku. Soy un marine disciplinado y bien entrenado, no sucumbiría a la tentación tan fácilmente. Darren lo declaró con toda la honestidad que pudo reunir. Bueno, a menos que no pueda evitarlo. Sengoku. Por alguna razón, a pesar del tono seguro de Darren, Sengoku sintió una abrumadora sensación de inquietud que le oprimía el pecho. Solo podía esperar que no pasara nada. Conocía muy bien la personalidad de Darren. Además de ser un poco mujeriego, algo codicioso y quizás demasiado ambicioso, era un buen soldado. Pero esas mismas características bastaban para provocarle a Sengoku un constante dolor de cabeza. En cualquier caso, aléjate de esa mujer. Sengoku apretó los dientes. Sí, sí. Darren se encogió de hombros con desdén. Ya está en mi forma. Es un poco tarde para hacer anuncios. Al oír ese tono demasiado informal, Sengoku hizo una pausa por un momento y luego añadió abruptamente. Hyun ya sabe que estás en el distrito del placer. Darren. Su rostro se ensombreció al instante. Su párpado se contrajo violentamente. Un segundo después, la expresión de Darren se tornó mortalmente seria. Almirante Sengoku, por favor, no olvide decirle a Hyun que estoy aquí en el distrito del placer porque no tenía otra opción. Estoy recabando información. Mientras me recupero. Eso es todo. Sengoku observó cómo cambiaba el rostro de Denden Mushi y no pudo evitar sonreír victoriosamente. Finalmente recibiste lo que te merecías, mocoso. Bueno, eso dependerá de tu comportamiento, Darren. Dijo alegremente.
No querrías que Hyun oyera ningún rumor extraño sobre mí, ¿verdad? Darren. Definitivamente algo anda mal contigo, almirante Sengoku. Lo entiendo, almirante. Haré todo lo posible. Pronunció las palabras entre dientes apretados. Tras colgar el Dendenmushi, Darren se frotó la frente con frustración. No se esperaba que ese viejo bastardo de Sengoku recurriera a ese tipo de táctica. Ahora empezaba a comprender cómo debía sentirse Stussy. Pero en ese momento, una voz asustada gritó desde el otro lado de la calle. Darren. Darren levantó la cabeza, mirando en dirección al sonido. Allí estaba Tokikake, sujetándose los pantalones con una mano, con un cigarro en la boca y la mirada engreída de un general victorioso. Señaló a Darren con absoluta incredulidad. Darren se quedó paralizado. Luego miró el reloj que colgaba sobre la redacción del periódico. Su boca se contrajo ligeramente. Solo habían pasado 5 minutos desde que vio entrar a Tokikake en aquel club. Capítulo 420. La expresión de Darren se tornó de repente extrañamente compleja, y la mirada que le dirigió a Tokikake estaba llena de emociones complejas, y un toque de lástima. Tokikake no esperaba encontrar a Darren allí, justo allí. Su rostro se tensó de inmediato. Tú. Yo. Bajo la mirada entrecortada de Darren, el rostro de Tokikake se puso rojo brillante mientras balbuceaba una excusa incómoda. ¿Qué te pasa? Solo estoy recabando información. Servicio público. Se trata de servicio público, ¿sabes? Por supuesto que lo sé. Yo fui quien te lo enseñó. Darren dejó el Dendenmushi y señaló con una sonrisa el lujoso club adornado con oro que se encontraba detrás de Tokikake. Ah. Qué curioso, juraría que te acabo de ver marcharte de allí. La expresión de Tokikake cambió al instante. Caminó rápidamente, se enderezó y declaró. Eso es. Precisamente ahí es donde estaba recabando información. Con rostro solemne y tono justo, continuó. Gracias a mi exhaustiva investigación, obtuve información valiosa sobre las actividades piratas. Esta información será crucial para las futuras operaciones de la Armada contra el crimen. Señora Jill. Señora Jill. En ese momento, una joven vestida de conejita salió del club sonriendo mientras llamaba a Tokikake. Aquí tienes la tarjeta VIP que acabas de solicitar. A partir de ahora, recibirás un 20% de descuento en todos los servicios. Le entregó la tarjeta con ambas manos, hizo una reverencia cortés y demostró unos modales impecables. Darren. Tokikake. ¿Así que la tarjeta VIP ya está recargada? Preguntó Darren con una sonrisa pícara, disfrutando claramente de la situación. Sí, bueno, un 20% de descuento es una buena oferta. Tokikake rió tímidamente, rascándose la cabeza. ¿Eres amigo del señor Jill? Preguntó dulcemente el conejito. En cuanto vio a Darren, sus ojos se iluminaron. Se acurrucó ansiosamente en su brazo, su figura curvilínea presionando contra él mientras ronroneaba. ¿Quieres venir a jugar? Aquí tenemos todo tipo de entretenimiento. No, gracias, dijo Darren en voz baja, retirando el brazo con facilidad. No me interesa pagar nada. La chica lo miró de arriba abajo y, de repente, le dedicó una sonrisa radiante. Para un huésped como usted, el pago no es necesario. ¿Tokikake? Dentro de la taberna. Darren tomó el vaso de whisky del camarero y dio un sorbo relajado antes de volverse hacia Tokikake, quien lo miraba con evidente resentimiento. ¿Qué quieres? Mí. Tokikake hizo un puchero y luego pidió con enojo la bebida más cara del menú antes de refunfuñar. ¿Y en serio, qué haces aquí? Darren se levantó la camisa con naturalidad, dejando al descubierto las vendas ensangrentadas que le envolvían el pecho, y dijo con una sonrisa. Después de todo lo que pasó en la isla Yakigashi, en Toto Land, me detuve en el país de Wano. ¿Terminé luchando contra Kaido? Salí herido, así que elegí una isla para descansar. No me esperaba que estuviera en el distrito del placer. Ah, eso tiene sentido. Luchaste contra Kaido, no es ninguna sorpresa. Tokikake asintió al principio, pero luego se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Saltó de la silla como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Espera un minuto. ¿Qué? ¿Te has encontrado cara a cara con Kaido? Observó fijamente al vicealmirante de la marina que tenía delante mientras Darren encendía tranquilamente un cigarro, con la mandíbula prácticamente tocando el suelo. Darren dio una larga calada y sonrió. No hay por qué sorprenderse tanto. Este tipo de cosas ocurrirán con más frecuencia a partir de ahora. Una sola sesión de práctica no fue suficiente. Aún se podía extraer mucho provecho de Kaido-sensei. Ni siquiera había aprendido rayo ni la infusión de Aki del Conquistador. Y lo que es más importante, con su fuerza actual, ir a Wano ya no era tan peligroso. Al oír esto, Tokikake se agarró la cabeza con exasperación. Maldita sea. ¿Alguna vez te habías puesto tan fuerte? Darren bromeó, si dejaras de ir tan a menudo a sitios como ese, tú también podrías ser uno de ellos. No hay posibilidad. Tokikake sacudió la cabeza como un sonajero, respondiendo con firmeza. Hay muchas chicas pobres en este vasto mar. Yo, Tokikake, el genio del cuartel general, debo usar mi amor y mi cuidado para velar por ellas, para hacer mi parte y ayudarlas a tener una vida mejor. Mientras decía esto, un resplandor sagrado pareció irradiar de su rostro cubierto de acné. Apretó los puños, con los ojos llenos de una profunda y solemne convicción. Esta es mi justicia. Darren. Tokikake, sabes que probablemente ganan más que tú, ¿verdad? El rostro de Tokikake se congeló. Imposible. Darren respondió con un toque de irritación. Este es el distrito del placer, no un barrio marginal. El distrito del placer era el barrio rojo más lujoso del mundo. Con una clientela tan selecta, los empleados, naturalmente, ganaban mucho dinero. La expresión de Tokikake se tensó, pero rápidamente se enderezó y declaró.
Eso está bien. Mi misión es difundir el gran amor por la justicia. Entonces, como si de repente recordara algo, soltó una carcajada maliciosa. Usted simplemente no lo entendería, señor incompetente. Mis habilidades están a un alto nivel de poder de combate. Le dedicó a Darren una sonrisa astuta que solo los hombres reconocerían, alardeando con total confianza. ¿5 minutos para terminar la batalla? Y dijo Darren secamente, dando un sorbo a su bebida. Tokikake se puso rígido. ¿Cómo lo sabes? Se quedó mirando con los ojos muy abiertos, con la cara tan roja como una remolacha. Darren suspiró. Te vi entrar con mis propios ojos. Y antes de que pudiera terminar la llamada, ya te estabas marchando y subiéndote los pantalones. Tokikake vaciló al instante, y su rostro se puso morado de vergüenza. Al ver su lamentable estado, Darren le dio una palmadita amable en el hombro y le dijo. Todo está bien, hombre. La eficiencia es clave. Si aún así no funciona. He oído que Yamakagi tiene un remedio que funciona muy bien. Quizás valga la pena probarlo. Tokikake cayó como una berenjena marchita, con el rostro lleno de tristeza. Ya lo he usado antes. Darren. Bien. Muy bien. Excepcional, de verdad. Una persona verdaderamente talentosa. Abrió la boca, pero no supo qué decir. Ah, y Darren, no le digas a Gion que estuve en el distrito del placer. Tokikake se recuperó rápidamente, frotándose las manos y dedicándole a Darren una sonrisa aduladora. Darren arqueó una ceja y lo miró. Este tipo no se rindió jamás. Fue muy persistente, por decirlo menos. Al comprender el significado de la mirada de Darren, Tokikake dijo seriamente. Vine al distrito del placer únicamente para atender al público. Mi relación con estas chicas es estrictamente un acuerdo financiero y transparente. Darren. Antes de que pudiera responder, Tokikake ya estaba fantaseando de nuevo. Jejeje, he oído hablar de la reina del distrito del placer, Stussy, dicen que es una belleza absoluta. Me pregunto qué gustos tendrá, jejeje. Sí, lo sé. El sabor de un vampiro no está mal. Muy suave. Fin del video.